Gracias, Jan, por el paso. Y hoy, mis amigos, les cuento que tenemos un invitado de lujo. Estamos con Leonardo Quirós y les presento un poquito más sobre el perfil de nuestro invitado. Es licenciado en Comunicación Social, exdirector de Desarrollo Humano e Inclusión Social del GAD de Durán, exdirector de Planificación CENESID Zona 7 y 8. Además, es coordinador del proyecto Canasta Solidaria de Alimentos de la Fundación Núcleo, coordinador de asesores barriales Mi Barrio de Pie, y además es el coordinador del Distrito 2 de la Revolución Ciudadana. Así que, ¿cómo estás, Leonardo? Bienvenido aquí a Café del Sur. Qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias a los compañeros de Café del Sur, Nico, Andrea, Jan. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios son sumamente importantes para dar la disputa de los sentidos, la disputa comunicacional, esa disputa contrahegemónica que tanto que es necesario darlo en estos momentos, ¿no? Exactamente, y por eso mismo estás el día de hoy aquí con nosotros en Café del Sur. Pero ahora sí, quisiéramos retomar un poquito lo que ha pasado en estos días. Y nos vamos específicamente con cosas de un poquito de política, del Contralor Celi, de lo que hemos escuchado en redes sociales y también por todos los medios informáticos que nos decía que la presunción de eliminar a 4 de los partidos políticos más grandes, y entre esos entra el partido de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, que es uno de los más impactados, más afectados por el informe del Contralor Celi, y usó un recurso lugar, más precisamente la solicitud de medidas cautelares. Y pudimos ver lo que tú hiciste. Y ahora mi pregunta va por ahí. ¿Qué está haciendo la Revolución Ciudadana con esto? ¿Cómo están contrarrestando esta parte? Sí, bien. Vivimos en este momento en el país una dictadura de Estado donde se utilizan las instituciones públicas para perseguir, para bloquear, ¿verdad? O sea, en un sistema básicamente de dictadura. Y efectivamente, arrogándose funciones que no les competen ilegalmente, ¿verdad? Un contralor que todavía no ha podido demostrar ni siquiera su acción de personal que lo habilita para el cargo, intenta, ¿verdad?, coartar el derecho de participación, pero también el derecho a los ciudadanos de poder elegir a nuestros representantes, queriendo obligar al CNE, ¿verdad?, a que eliminen el registro electoral de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. En este sentido, nosotros efectivamente el día lunes interpusimos una acción de medidas cautelares justamente para decirle al CNE que no se deje obligar, que no atente contra la democracia, que no se intente dar un golpe de Estado a la democracia en este país. Entonces, lo pusimos el día lunes, unas medidas cautelares. Han sido varias justamente acá en la provincia del Guayas y se ha dado también a nivel del país, porque como ciudadanos, allá que en este momento nosotros también hacemos una militancia orgánica en las estructuras del movimiento, como ciudadanos nos sentimos, como joven, yo no puedo quedarme impávido frente a lo que está ocurriendo. Entonces, por ello nosotros acudimos a la unidad judicial de acá de Guayaquil, en el Hermán Borja, a poner acciones de medidas cautelares. Leo, interesante lo que nos estás contando. Ya se puso las medidas cautelares, pero ¿qué otras medidas se están tomando a nivel territorial como jóvenes? Sí, bien. Nosotros acá tenemos justamente todo un trabajo hecho a nivel con jóvenes. Aquí están los becarios nacionales, justamente nos acompaña en el liderazgo del territorio la compañera Emily Vera, quien es la presidenta del Frente de Becarios, y con ellos justamente estamos ya generando acciones para volver también nuevamente a poner otras medidas, también esta vez en contra también del Contralor. Hemos visto en las redes sociales, a través de los noticieros, cómo nuevamente el Contralor arremete hacia los consejeros del CNE y les ha dicho pues que los va a destituir si no cumplen con la eliminación del compromiso social. Entonces, nosotros nos estamos organizando. Acá en el territorio ya estamos en una convocatoria de algunos compañeros abogados, ¿verdad?, que creen en la justicia, que creen en la democracia y que creen que es posible la lucha por recuperar la esperanza de todos los ecuatorianos, por recuperar el bienestar. Entonces nos estamos
ya reagrupando nuevamente con grupo de abogados, con grupo de ciudadanos, con jóvenes, para tomar las medidas, o sea, otras medidas concerniendo a esto. Porque hay algo que hay que decir en este momento. Los jóvenes estamos dispuestos a dar la batalla. Exactamente, los jóvenes estamos dispuestos a dar la batalla, como tú acabas de decirnos, Leo, pero y en la parte política, desde un ámbito político netamente, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros como jóvenes, ¿cómo podríamos aportar? Mira, yo creo que a nivel general, ¿verdad? Yo puedo rescatar, por ejemplo, lo que pasó en octubre. Hoy voy a hablar de Guayaquil, donde estuvimos presentes acá en las calles. En las manifestaciones de octubre, muchísimos jóvenes salieron a las calles. Por más que el gobierno trató de tildar de vandalismo y de un sinnúmero de cosas, por no aceptar que era la reacción popular frente a las medidas antipopulares tomadas en octubre, los jóvenes despertaron. Nosotros vemos muchos jóvenes aquí en la calle. A muchos nos detuvieron. De hecho, me llevaron detenido, luego me estaban acusando de por cargar un megáfono. Esa era la acusación, o sea, era un delito cargar un megáfono, avivando justamente al llamado y a la resistencia de la ciudadanía. Pero los jóvenes están despertando, o sea, en todas las esferas, en todos los sectores, jóvenes muy preocupados por la situación que ocurre en el país, por el recorte presupuestario de las universidades, por la falta de oportunidades en el trabajo, ¿verdad? Por los derechos que están siendo vulnerados en sus comunidades. Los jóvenes somos conscientes, muchos de los jóvenes vivieron en el proceso de la revolución ciudadana y ahora se están dando cuenta. Ellos nunca vivieron, por ejemplo, una manifestación, nunca vivieron que sus profesores los tengan que ver en una plaza sentados protestando porque no les pagaban sus haberes, no vieron cómo las madres, ¿verdad?, salían a decir que preferían pues arriesgar las vidas, los padres, arriesgar la vida, que morir de hambre a causa de la pandemia. No vivieron la ausencia del Estado que en este momento estamos viviendo en el país. Entonces, los jóvenes tenemos una postura clara en ese sentido. Nosotros estamos batallando, estamos luchando por disputar una sociedad diferente, por construir una sociedad que privilegie la vida y no el capital, como opción, batallando por una sociedad que busque la prosperidad, pero no la prosperidad basada en la acumulación de los grandes capitales, sino en una prosperidad equitativa, en que podamos distribuir la riqueza para todo el pueblo. Y asimismo vivir en un ambiente de paz, que paz no solamente es ausencia de las guerras como tal, sino que es combatir la injusticia, que no haya injusticia, ¿verdad? Y que podamos vivir en una sociedad en armonía donde todos seamos conscientes que tenemos que en conjunto caminar hacia adelante y en conjunto construir el país que soñamos. Entonces, estamos movilizados, muchos jóvenes, cuando salimos a los territorios me dicen, Leonardo, lo que ocurre es que yo me desilusiono de ver la política en este momento, veo tantos actos de corrupción, veo como una familia en 2 generaciones seguidas se han querido llevar el país en peso. Por un lado, Bucaram, los que tienen un poco más de edad se acordarán los sacos de dinero que se llevaba, y ahora el hijo también, en estos negocios fraudulentos, se han repartido hospitales a razón de cuotas políticas. Eso es lo que los jóvenes no queremos. Y voy a utilizar un término coloquial. Eso es lo que los jóvenes nos asquea de la política en estos momentos. Pero también eso es lo que nos llama y nos motiva a los jóvenes a cambiar y a transformar la realidad, a recuperar el país, a recuperar la esperanza. Así es, querido Leo. Ahora los jóvenes tenemos ya conciencia de lo que está pasando actualmente. Fue evidente lo de octubre, los jóvenes nos despertamos. Muchas gracias, Leo, por haber estado en este espacio y haber dado la pauta también para que los jóvenes despertemos ya y podamos cambiar la sociedad. Muchísimas gracias, Leo, por estar aquí. Gracias a ustedes, un saludo, compañeros. Sigan disputando desde lo comunicacional los sentidos, sigan dando esa batalla de las ideas a nivel profesional que tanta falta de hacer. Y solamente la última cosa para decir, le tienen tanto temor a Rafael Correa, pero si creen que en realidad lo pueden vencer, que lo venzan en las urnas. Si son demócratas, que lo derroten en las urnas y que el pueblo decida. Un abrazo, compañeros, muchísimas gracias por la invitación.
Y ahora les presentamos otro invitado de lujo. Está acompañándonos esta noche Patricio Gómez y les va a contar un poquito sobre su perfil. Él es activista político de la Revolución Ciudadana, dirigente barrial, miembro del Comité Local de Salud San Francisco de Asís, además presidente del Frente de Resistencia J26 y migrante retornado. Ahora sí, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricio. Qué gusto que estés aquí en Café del Sur. Sí, buenas noches, Nicole, buenas noches, Andrea, Josué, Jean. Gracias por el espacio y felicitarlos por el programa que ustedes tienen. Gracias por invitarme. Buenas noches. Hace unos instantes hablamos con Leonardo Quirós y estábamos tocando el tema del informe del Contralor Pablo Celi al pretender eliminar 4 de los movimientos políticos que cabe mencionar. Es una función que no le compete. Pero cuéntanos, Patricio, ustedes presentaron la acción de medidas cautelares. ¿En qué consiste esto? Sí, efectivamente, un grupo de personas, ciudadanos comunes, decidimos el día martes 23 presentar un recurso de amparo, más que todo, una petición de medidas cautelares ante un juez constitucional en contra del Consejo Nacional Electoral por el informe de Contraloría. No nos parece justo que en este momento que ya se han cerrado las inscripciones de los movimientos políticos nos vengan con la historia de que no es legal. Entonces, debían previamente habernos dado un informe a los movimientos políticos para que un abogado que se encargue del caso pueda con anterioridad arreglar el problema. No pueden darse el lujo de en este momento donde ya estamos prácticamente en una contienda electoral, darnos un veredicto por un pseudo contralor que no tiene nada que ver en el asunto, pero claro, se ve claramente que nos quieren sacar de la ley electoral. Patricio, en este momento una duda, ¿qué es lo que están haciendo ustedes, ¿no? En territorio para poder llevar este caso? ¿Y qué es lo que pide exactamente la RC? No, simplemente, buenas noches, Andrea. Sí, simplemente nosotros, como miembros de un sector acá en el Batallón del Suburbio, que es un sector, organizamos siempre en cuestiones de defender los derechos, más que todo de los ciudadanos. Hoy estamos defendiendo la democracia porque propiamente se han tomado todos los poderes del Estado y nosotros no podemos reclamar por nada, pero en estas instancias lo único que nos queda a nosotros es el voto popular, donde la gente se puede pronunciar y podemos revertir todo lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, obviamente nosotros hacemos conciencia con la gente aquí en el barrio y la gente sí está con el descontento porque tenemos el derecho como ciudadanos a pronunciarnos en las urnas para poder cambiar el sistema de este gobierno nefasto que estamos viviendo. Entonces, es la última oportunidad que tenemos, entonces obviamente tenemos que pelear para que nuestro movimiento político pueda participar en esta contienda electoral. Exactamente, Patricia, pero los minutos se nos acaban y el Café del Sur debe seguir, así que quisiera que nos digas unas palabras finales para que todas esas personas que te estén escuchando, animarles. Sí, un saludo a todos, especialmente a ustedes, chicos de Café del Sur. Felicitarles por su programa y gracias por la invitación de nuevo. Nada, decirles a todos que nosotros como organización política y como organizaciones, barrios que estamos acá en el suburbio, estamos pendientes de lo que está sucediendo en el tema de la democracia y decirles que estamos para darle la pelea. Nosotros no vamos a aceptar ninguna resolución que tome este pseudo contralor porque no tiene nada que ver y estar atentos a cómo se pronuncia el Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar vigentes a esto y tenemos el derecho a la participación ciudadana, a elegir y a ser elegidos. Entonces eso es algo que nos ampara a nosotros como ciudadanos y vamos a estar para estar vigentes a esta ley política que nos viene. Muchas gracias, Patricio, por haber estado el día de hoy con nosotros conversando acerca de este tema que es... Esperamos tenerte más veces en el programa. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Andrea, y con gusto, cuando ustedes deseen, pueden llamarme. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, Nicole, Josué y Jen. Un saludo para todos ustedes, chicos. Muchas gracias. Tenemos como invitado esta noche a Virgilio Hernández, ex asambleísta constituyente y nacional,
perseguido político y líder de la Revolución Ciudadana. Bienvenido, Virgilio, a este espacio. Un gusto poder estar con ustedes en Voces del Sur, un Café del Sur, realmente un gusto poder compartir este espacio y ojalá la próxima vez sí, literalmente podamos tomarnos un café del sur. Qué gusto, Virgilio, tenerte aquí. Y hablemos un poco de la coyuntura, de lo que está pasando en este momento con el movimiento, con el partido. Estamos pasando por momentos bastante difíciles, pero ¿tiene competencias el Contralor Pablo Celi para descabezar al CNE? No tiene ninguna competencia. Esto es importantísimo que lo digamos y que lo ratifiquemos. La Constitución de la República, en el artículo 219 y 220, es muy expresa, en el sentido que lo concerniente a la materia electoral, al ámbito electoral, únicamente le compete a la función electoral, Consejo Nacional Electoral, y en lo que tiene que ver con lo contencioso, al Tribunal Contencioso Electoral. Hay que entender que lo que está haciendo el Contralor es ser parte de esta trama que busca, por un lado, proscribir a Rafael Correa y por otro también excluir de la participación a el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Fíjense, ustedes son muy jóvenes como para poder conocer, seguramente lo saben por la historia, pero ahora hemos vuelto a lo que eran las preocupaciones de hace 40 años, cuando se produjo el retorno a la democracia. ¿Cuáles eran las preocupaciones fundamentales? Las preocupaciones fundamentales era que se mantenga la democracia, y para que se mantenga la democracia había que preservar lo mínimo: libertad de asociación, de reunión, libertad individual para que a la gente no le encarcelen y pueda participar en las elecciones. Segundo, que puedan haber elecciones y que estas elecciones sean competitivas, es decir, que la gente no solo pueda elegir, sino que además pueda seleccionar entre propuestas distintas. Y tercero, que existan elecciones transparentes. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Precisamente, estamos viviendo las mismas preocupaciones de hace 40 años. Nos impiden que podamos asociarnos y que podamos participar. No conformes con eso, nos persiguen e incluso nos encarcelan y buscan también procesarnos penalmente. Segundo, no permiten que pueda haber elecciones en las que se intenta excluir, o elecciones en las que se intenta excluir a la fuerza política mayoritaria. Y tercero, se está presionando indebidamente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral para que ellos tomen una decisión administrativa y nos excluyan. ¿Qué elecciones transparentes puede haber si se saca del panorama electoral a la fuerza política que en las elecciones del 2019, a pesar de que participamos solo en la mitad de provincias y en la cuarta parte de cantones, fuimos la primera fuerza política del país? Se está buscando hacerle fraude al pueblo ecuatoriano, no solo a nosotros, al pueblo ecuatoriano. Se está buscando ganar las elecciones con trampa. Esto hay que decirlo claramente. No tiene competencia alguna el Contralor General del Estado. Y además, en su desesperación, comete una serie de irregularidades, una serie de violaciones a la Constitución de la República, al Código de la Democracia, a la Ley Orgánica de la Contraloría, al reglamento, a la Ley Orgánica de la Contraloría. Una serie de irregularidades. ¿Todo con qué? Con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Excluirnos de la posibilidad de la participación, porque saben que si nosotros participamos, si Rafael Correa participa, gana las elecciones. Y al mismo tiempo, el Contralor está absolutamente claro de toda la serie de ilegalidades que ha cometido, y por ello temen que vuelva el Estado de Derecho, temen que vuelva la democracia, temen que vuelva a aplicarse la Constitución de la República. Exactamente, Virgilio, como tú nos comentaste hace un poquito, nos están quitando varios de nuestros derechos. Y por eso mismo vamos con la siguiente pregunta. Y vamos un poco a entrar en contexto. Vamos a recordar un poquito que hace pocas horas, Paul Carrasco reveló que un vocal del CNE le propuso que apoyara el aplazamiento del calendario electoral para ganar tiempo frente a la posible sentencia ejecutoriada contra nuestro expresidente Rafael Correa y así impedir su participación en las elecciones del 2021. Pero antes de eso, vamos a presentar el video.
le voy a decir con toda la honestidad, clarísimo, más allá de lo que me signifique. A mí me llamó el señor consejero Luis Verde Soto y me dijo que había que alargar el cronograma de elecciones porque si no los jueces no iban a alcanzar, a juzgarle en sentencia firme al señor Correa. De ser cierta esta declaración, ¿a qué crees, Virgilio, que se deba esto? ¿Acaso hay cierto temor por ver a Rafael Correa otra vez en papeleta? Miren, como no le han podido ganar en las urnas, como no le han podido ganar con votos, buscan estas cosas que ya realmente son, yo diría, ya afectan gravemente la democracia. No solo que intentan perjudicarnos a nosotros y con eso ponen en una situación de terapia intensiva a la propia institucionalidad democrática del Ecuador, sino que además de eso ya demuestran toda la perversidad, la podredumbre moral que en este momento se vive en la República. Aquí no hay duda. Hay un plan. El plan es absolutamente sistemático, hay un plan orquestado. Este plan, no olviden ustedes, este plan empezó en la reunión del Consejo Consultivo, en el que la mayor parte de fuerzas políticas que han sido cogobernantes con Lenín Moreno presionaban al Consejo Nacional Electoral para que prorrogue las elecciones. Y fíjense que las autoridades del Consejo Nacional Electoral, tanto la presidenta del Consejo Nacional Electoral como el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, les demostraban que no se podía prorrogar las elecciones porque los tiempos no iban a dar. Y si se prorrogan las elecciones, lo más probable es que no se puedan llegar a posesionar los asambleístas del 14 de mayo y el presidente de la República el 24 de mayo. Y no les importa. Ahora ya se sabe muy claro. Ahora con esto ya se ve muy claro por qué era esta presión para que se prorroguen las elecciones. Porque, por un lado, lo que se buscaba con esta prórroga es que la justicia pueda sentenciar, pueda establecer sentencia ejecutoriada y que Rafael Correa no sea candidato. Y al mismo tiempo buscaban que el Contralor gane días, gane semanas para presionar al Consejo Nacional Electoral y que el Consejo Nacional Electoral nos excluya de la participación. Todo es parte de un plan concertado del régimen. Y en ese plan concertado, además, ahora, adicionalmente a la Contraloría, también se suma la Fiscalía General del Estado, que intenta, por ese lado, presionar a los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral para que por todos los medios nos dejen fuera de la participación electoral. Lo que estamos viviendo ya le pone al Ecuador al borde de lo que es un Estado autoritario y yo les digo, muy pronto podemos vernos en el espejo de Bolivia. Lo que aquí estamos viviendo es, sin duda, una antesala que en el Ecuador puede pasar lo que ahora pasa en Bolivia. Así es, Virgilio. Te cuento que en Café del Sur escuchamos a todas las voces. Tenemos una pregunta desde Exteriores con Ingrid. Muy buenas noches, chicos en estudios. Un saludo al ex asambleísta Virgilio Hernández. Estamos ubicados en estos momentos en la cooperativa Miami Beach, Guasmo Sur, en compañía de una ciudadana que va a formularle una pregunta. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, ex asambleísta Virgilio Hernández. Un saludo desde acá de nuestra comunidad y una pregunta. ¿Cómo podemos hacer? Yo siempre he votado por Correa y voy a apoyar al candidato que él elija, porque sé que ciertamente va a luchar por los derechos que tenemos la sociedad ecuatoriana. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer la sociedad civil para que no nos quiten el derecho a elegir a quien querramos? Porque precisamente por todas las cosas que están pasando debemos tener muchísimo cuidado a quién vamos a elegir. Muchas gracias, estimada. Chicos, continuemos en estudio. Miren, yo creo que en este momento lo que nos corresponde hacer, más allá de que sean correístas o no sean correístas, es que podamos vivir efectivamente
o recuperar un contexto democrático. Creo que eso es fundamental. Creo que a los ciudadanos les toca exigir que recuperemos un contexto democrático. Y recuperando ese contexto democrático, podemos también establecer la necesidad de recuperar dos cosas que se han perdido con este gobierno: el sentido de futuro y el sentido de esperanza. Este gobierno no ha logrado entender que cuando la gente transitaba por las vías de la revolución ciudadana, no solo que se comunicaba más rápido, no solo que iba más seguro, sino que decía, en el Ecuador hay futuro. O cuando se veían las escuelas del milenio, la gente decía, con estas instalaciones para la educación pública hay futuro para el Ecuador. O cuando tenía que llegar a los hospitales de la Revolución Ciudadana y se hacía atender y veía que podían haber estándares incluso mejores que los de una clínica privada, la gente decía, hay vida, hay esperanza. Eso se ha perdido con este gobierno. Por lo tanto, hay que recuperar el futuro, hay que recuperar la esperanza. Hay que lograr establecer una gran coalición que nos permita recuperar la patria. Y ahora recuperar la patria tiene consignas muy claras. Recuperar la patria es recuperar la producción y el empleo. Recuperar la patria es recuperar la atención al agro para poder tener los productos que nos permitan alimentarnos y también aquellos que sean para la exportación y de esa manera tener dólares que nos permitan mantener la dolarización. Recuperar la patria es recuperar la salud, la educación, la seguridad ciudadana. Recuperar la patria es recuperar la institucionalidad democrática y que efectivamente podamos luchar contra la corrupción. Recuperar la patria es recuperar la dignidad y la soberanía y que el Ecuador pueda relacionarse con cualquier país del mundo, siempre y cuando sea beneficioso para la mayoría de los ecuatorianos, sea beneficioso para nuestra patria. De tal manera que los ciudadanos ahora somos los que debemos presionar porque exista democracia. Y si se excluye a la principal fuerza política, no existe democracia. Están haciendo trampa y sobre todo le están haciendo trampa al pueblo ecuatoriano porque no le dejan que vuelva en medio de esta circunstancia, en medio de este drama que se vive, no le permiten que recupere ese sentido de esperanza, ese sentido de futuro. Muchas gracias, Virgilio, por compartir este Café del Sur con nosotros. Ha sido un gusto total tenerte aquí. Y por último, quisiéramos unas palabras súper cortitas, finales, para todas esas personas que te están escuchando esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, Andrea, Nico y a todos quienes hacen Café del Sur. Les vuelvo a decir, espero que la próxima vez efectivamente pueda haber café, ¿no? Y que podamos también seguir conversando y decirles a todos, no perdamos la esperanza. El Ecuador vive días nefastos. Este gobierno nos ha llevado a una situación nefasta, pero por eso, precisamente por eso, tenemos que reconstruir la esperanza y tenemos que devolverle ese sentido de futuro para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias a ustedes por invitarme a Café del Sur. Muchas gracias, Virgilio, a ti por haber sido parte de este espacio. Ahora nos vamos con un segmento muy importante, un café cargado de la plena. Qué bueno que sea café.